Es un gozo darte la bienvenida a Familias de Esperanza. Esta semana tenemos la Semana de la Familia Invencibles con Dios y el tema de este día, Invencibles en el Perdón. Cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Dado que era muy considerado, trataba con cariño a sus deudores y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con la palabra perdonado. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que sumaban las deudas perdonadas y se dio la tarea de cobrarlas. Tuvo que iniciar juicios hasta que el juez, al examinar uno de esos casos, le preguntó: Señora, ¿es esta la firma de su esposo? Sí, contestó ella, de eso no hay ninguna duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a esas personas a pagar cuando su esposo ha escrito la palabra perdonado. En la Biblia, Jesús nos invita a perdonarnos los unos a los otros, pero ¿eso es fácil? De ninguna manera. En las relaciones con los hijos, con los padres, con la pareja y con los amigos, el perdón tiene un poder curativo. Vamos a repasar en la Biblia algunos ejemplos de perdón para ver cómo el perdón nos puede hacer invencibles en Dios. Veamos entonces, queridos amigos y amigas, el poder del perdón. Perdonar te conduce a recibir y a hacer bendición. En la palabra de Dios podemos leer: Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Estas fueron las palabras de José a sus hermanos. Son palabras sorprendentes, llenas de perdón. Sus hermanos lo habían traicionado, golpeado y acordado matarlo. Lo echaron en una cisterna para dejarlo morir. Luego, al ver una caravana, lo vendieron por algunas monedas. Ellos no se imaginaban lo que sucedería con José. ¿Cómo pudo decir José: Dios me envió? ¿No fueron sus hermanos los que lo vendieron? Esto nos muestra que José, por su cercana relación con Dios, tenía otra visión de la realidad. Para José, Dios siempre estuvo con él. Para José, el que moldeó la historia de su vida fue Dios. Para José, el que transformó su sufrimiento en gozo fue Dios, y por lo tanto, él no tenía por qué estar enfadado con sus hermanos. Sus hermanos se equivocaron, él los perdonó, y Dios convirtió la tragedia en algo glorioso. Él pasó por esas situaciones dolorosas para llegar a ser bendición para otros. ¿Te has puesto a pensar que Dios puede hacerte bendición para otros? José colocó su dolor, sus heridas en las manos de Dios, y eso lo condujo al perdón y a ser una bendición. El perdón, queridos amigos y amigas, restaura y redime. Inclusive años después, cuando su padre murió, sus hermanos estaban temerosos de que José se vengara de ellos, pero José los consoló y calmó diciendo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. José tenía bien claro que el que hace justicia es Dios y él no podía estar en el lugar del Creador, y que en lugar de pensar en la tragedia o el mal que le hicieron, él prefería enaltecer lo que Dios hizo a su favor. Muchas veces, apreciados amigos y amigas, nos enfocamos en todo lo malo que nos han hecho. Centramos nuestros pensamientos en la parte negativa de lo que nos ha sucedido y no paramos ni un momento para observar lo bueno que Dios está haciendo. El perdón nos permite enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. El perdón nos permite ser sanados y observar las obras maravillosas que Dios está haciendo con nosotros. Entonces debemos de aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 13 afirmó: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos han hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. El perdón restaura el corazón de las personas heridas. Es interesante que el apóstol pidió que miráramos a Jesús como nuestro ejemplo de perdón, ya que Él nos perdonó mucho. Nosotros también podemos perdonar mucho a otras personas que nos han hecho sufrir. Sería bueno que pensáramos en una persona que nos ha hecho daño en la vida, que necesitamos perdonar. ¿Por qué seguir con rencor en nuestras vidas? Nos estamos haciendo daño. Usted se está haciendo daño a sí misma o a sí mismo. Perdone y deje que Jesús restaure su corazón y que Jesús sane sus heridas. Ahora debemos tener en cuenta que tanto pedir perdón como aceptar las disculpas de otro
nos puede ayudar no solo a sanar heridas, sino también a dejar ir, aliviarnos de rencores, culpas, sentimientos negativos y poner la mirada hacia adelante. Y dejar que el perdón se lleve el odio y el resentimiento puede abrirnos paso al alivio emocional. A veces el dolor y la venganza son mayores que nuestra capacidad de resistencia, pero podemos depositar esos sentimientos a los pies de Jesús, aquel que perdonó nuestras ofensas, aquel que cargó todos nuestros pecados, puede ayudarnos a perdonar a aquellos que nos hayan hecho mucho daño o mucho dolor. Quizá aquellas personas que te han hecho mucho daño o te han causado mucho dolor están en tu propia familia. Quizá no puedes hablarles como antes, probablemente ni quieras encontrarte con ellos o con ellas, pero recuerda que perdonar no es volver a cero o volver como las cosas estaban antes. Queridos amigos, perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino desprenderse de los sentimientos que nos apagan y nos llenan de ira. Es en definitiva reconocer que hay más de una forma de ver, es pararse desde el otro ángulo y ponerse en los zapatos del otro. Hay personas que necesitan ser perdonadas, hay personas que están sufriendo porque te hicieron daño pero no saben cómo resolver el problema, no saben cómo acercarse a ti. Pero tú que eres tal vez la persona más fuerte, tú que eres la persona más fuerte espiritualmente hablando, puedes acercarte a esas personas y ofrecerles el perdón y tener paz en tu corazón y dejar que Cristo sane tus heridas. Pero si no tienes fuerza, si no tienes ánimo, si no tienes deseo de perdonar a esa persona, pon tu mirada en Jesús y permite que Él te ayude a perdonar, para que el resentimiento o rencor desaparezca de tu corazón. Recuerda que el perdón te hará invencible. Si deseas perdonar y recibir perdón, levántate y ora a Cristo Jesús. Dile: Señor, dame fuerzas, dame la habilidad de perdonar, así como tú perdonaste a las personas que te hacían daño y que te hirieron muchas veces. Es mi deseo, queridos amigos y amigas, que Dios te bendiga mucho y ponga paz en tu corazón, que ponga paz en tu familia y en la vida de tus hijos. El tema del día de mañana será Invencibles por la obediencia. No te lo pierdas y te invito a compartir este material. También te invito a suscribirte al canal. En él puedes encontrar más de 60 videos que pueden ayudarte en tu crecimiento espiritual.